Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ángel, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender algunos de los refranes o expresiones más comunes en el idioma español, específicamente en España, ¿vale? Voy a explicar un poco el significado de cada uno de ellos y también intentaré dar algún ejemplo práctico, ¿vale? Para que lo interioricéis mucho mejor, ¿vale? Recordad que podéis activar los subtítulos aquí abajo, ¿vale? Tanto en español como en inglés, para que así no os perdáis nada y podáis entender todo. ¿Vale? Entonces nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la primera expresión. La primera frase hecha o expresión podría ser: la avaricia rompe el saco, ¿vale? O la codicia rompe el saco, ¿vale? Es más conocido como la avaricia rompe el saco. En inglés el equivalente podría ser: if you are greedy, you may end up with nothing. Más o menos, ¿no? No sé si esa frase hecha existe como tal o es muy usada, pero ese sería el equivalente en inglés, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que si eres muy avaricioso, ¿vale? Tienes mucha codicia, pues puede ser que por ser tan avaricioso, tan ansias de querer conseguir cosas, puede ser que te quedes sin nada al final, ¿vale? Un ejemplo. Imagínate que estás con un amigo, ¿vale? Y estás en un casino. Y el amigo pues está teniendo una buena racha, está teniendo buena suerte y está apostando, ¿no? Y cada vez que apuesta gana. Y todo lo que gana lo vuelve a apostar. Y vuelve a ganar. Y todo lo que gana lo vuelve otra vez a apostar. Y ya van varias veces seguidas que le está ocurriendo eso. Y tú le dices: ten cuidado porque porque puede ser que pierdas todo. Ten cuidado, déjalo ya has ganado suficiente, retírate y ya está, si has ganado dinero, no pasa nada. Pero el tío es muy avaricioso y quiere más y más y más. ¿Y qué le pasa? Que al final vuelve a apostar todo y llega un momento en el que pierde todo. Lo pierde todo. Y ahí es cuando yo le digo a mi amigo: te lo dije, la avaricia rompe el saco, ¿no? Ese podría ser un ejemplo, ¿no? Es decir, que es mejor a veces conformarse, ¿vale? Que ser demasiado avaricioso, porque te puede salir mal, ¿vale? Por ejemplo, si estás en una empresa puede ocurrir lo mismo, ¿no? Si eres muy avaricioso, quieres subir de puesto súper rápidamente, sin sin esperar su debido tiempo y sin adquirir el conocimiento necesario, puede ser que al final te estampes, ¿vale? Que te salga mal, te lleves un chasco o te lleves una decepción y a lo mejor te ascienden a un puesto que no estás cualificado y se dan cuenta y te despiden, ¿no? Te echan de la empresa porque no das la talla, no vales para ese puesto. Entonces, bueno, la avaricia a veces rompe el saco. Hay que tener en cuenta los tiempos, hay que ser paciente a veces para que las cosas pues salgan bien, ¿no? Ese es el primer refrán. La siguiente expresión podría ser: matar dos pájaros de un tiro o matar dos pájaros de un solo tiro, ¿vale? Existen esas dos variantes. Yo normalmente he escuchado más matar dos pájaros de un tiro, ¿vale? En inglés creo que sería kill two birds with one stone, ¿vale? Nosotros decimos de un tiro, es decir, with one shot, en vez de con una piedra. Pero bueno, diferentes formas de ver el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Significa que con una sola acción consigues dos cosas, ¿vale? Entonces, un ejemplo, ¿vale? Imagínate que tus padres viven pues muy lejos, ¿vale? Viven en un pueblo que está muy lejos y entonces les ves cada cierto tiempo, no sé, cada unos meses, ¿no? Porque como están muy lejos, pues no les vas a visitar mucho. Y en ese pueblo también viven amigos tuyos de la infancia que hace mucho que no ves. Pues decides que ya que vas al pueblo a ver a tus padres, también aprovechas para ir a ver a tus amigos. Es decir, matas dos pájaros de un tiro. Dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque con una sola acción, que es ir al pueblo,
haces dos cosas, ¿vale? Aprovechas la situación y haces dos cosas, ver a tus padres y ver a tus amigos, las dos cosas, ¿vale? O imagínate que, no sé, que a ti te gustan mucho los documentales de historia, ¿no? Y al mismo tiempo pues estás aprendiendo inglés, ¿no? O español o el idioma que sea. Pues puedes matar dos pájaros de un tiro también. Puedes ver un documental que a ti te guste, ¿no? Un documental de historia o de lo que sea que a ti te guste, pero en el idioma que quieres aprender. Entonces estás matando dos pájaros de un tiro, porque estás disfrutando del documental y al mismo tiempo estás aprendiendo el idioma. Matar dos pájaros de un solo tiro, o matar dos pájaros de un tiro. Ok, la siguiente expresión, ¿vale? Podría ser quien mucho abarca, poco aprieta, ¿vale? En inglés creo que existe la expresión Jack of all trades, master of none, ¿vale? Ese sería el equivalente en inglés. ¿Qué quiere decir? Pues que la persona que mucho abarca, es decir, que muchas cosas hace, que está ocupada con muchas cosas, poco aprieta, es decir, que se especializa o se hace experto en nada realmente, porque como tiene tantas cosas, ¿vale? Se dedica a tantas cosas, no es experto al final en nada. Por ejemplo, si a ti te gustan mucho los instrumentos musicales y tocas el piano, la flauta, el violín, no sé, el violonchelo, el saxofón, ¿vale? Tocas muchas cosas, es probable que no seas experto en ninguna de ellas, porque no te has especializado en ninguna de ellas. Entonces es normal que a lo mejor seas bastante bueno en todas ellas, pero no seas experto en ninguna, porque es muy difícil, ¿no? Para llegar a ser experto en algo tienes que dedicarte mucho, te tienes que enfocar mucho, ¿no? O por ejemplo, imagínate que te gustan mucho los idiomas y estás aprendiendo ruso, portugués, alemán, francés e italiano, todo al mismo tiempo. Pues es muy probable que a lo mejor sabes un poco de cada una de las lenguas, pero hablarlo bien con fluidez es difícil, porque no estás enfocado. Tienes que estar enfocado con determinación, con perseverancia, y si aprendes todas esas lenguas al mismo tiempo, va a ser muy difícil que seas experto en alguna, ¿no? Es decir, que mucho abarca, poco aprieta. Muy bien, la siguiente expresión es a caballo regalado no le mires los dientes. O a caballo regalado no se le mira el diente. Hay varias formas de decirlo, ¿vale? En inglés creo que es Don't look a gift horse in the mouth, ¿vale? ¿Y qué viene a decir esto? Vale, viene a decir que si a ti te regalan algo, ¿vale? Es un regalo, no te ha costado dinero, ¿vale? Tú no has pagado nada, es un regalo. Pues no seas exigente con lo que te han regalado, ¿no? O sea, si te han regalado, imagínate, una camiseta y tú ya tienes muchísimas camisetas en el armario, pues mira, no te quejes porque es un regalo, no te ha caído del cielo, ¿no? Como quien dice. Entonces, no seas exigente o no le digas a la persona, oye, que esto de la camiseta no, regálame otra cosa. Obviamente, no puedes decir eso, ¿no? Entonces, no se puede ser exigente con lo que te han regalado. Si te lo han regalado, pues ya está, es un regalo, se acabó, ¿no? Por ejemplo, imagínate que es el cumpleaños de un amigo tuyo y tú pues decides regalarle un libro, ¿vale? Entonces, abre el regalo y ve que es un libro y dice, bueno, gracias, pero a mí es que leer no me gusta mucho, no soy de leer libros. Yo le diría, oye tío, a caballo regalado no le mires los dientes. O sea, no te quejes, que es un regalo. Y seguramente pues le pueda sacar provecho, ¿no? Eso viene a decir más o menos, ¿vale? La siguiente expresión tiene un significado parecido al de la avaricia rompe el saco, ¿vale? Y es más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Más vale un pájaro en la mano que ciento
volando, ¿no? Que al final no tienes nada. Es un poco relacionado con el refrán de antes, ¿vale? Entonces, en inglés sería a bird in the hand is worth two in the bush, ¿ok? Entonces, imagínate que tienes un amigo, ¿no?, que se está debatiendo entre dos trabajos. Uno de ellos tiene un salario fijo, es decir, va a cobrar todos los meses un salario sí o sí, ¿vale? Es algo bastante seguro, es difícil que le echen porque es una empresa que no suelen despedir o echar a la gente. Y luego, otra oportunidad que tiene, que es hacerse socio de una empresa en la que se supone que va a ganar muchísimo más dinero, pero que es algo un poco incierto, un poco inseguro, ¿no? Porque es posible que la empresa quiebre, ¿vale? Es posible que quiebre y al final se quede sin nada. Y a mí me pide consejo. Pues yo le diría, más vale pájaro en mano que ciento volando. Yo me iría a la empresa que es segura, ser un empleado normal, nada de ser socio, que tienes tu sueldo todos los meses y se acabó. Mucho más seguro. ¿Vale? Ese podría ser un ejemplo. La siguiente expresión podría ser a buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si eres una persona inteligente, aunque te digan las cosas de forma poco precisa o vaga, ¿no? Vaga, poco precisa, sin concretar mucho, vas a entender lo que te está diciendo, ¿vale? En inglés esta expresión sería a word to the wise is enough, ¿no? O is sufficient. Entonces, imagínate, ¿no?, por ejemplo, los profesores, ¿no?, de los colegios, de los institutos, son personas que están ya muy curtidas, tienen mucho rodaje, han trabajado mucho, saben lo que los alumnos suelen preguntar y con pocas palabras ya entienden lo que están preguntando los alumnos, ¿no? O sea, aunque los alumnos no sepan expresar muy bien las preguntas que tienen, el profesor lo va a entender, ¿vale? Porque a buen entendedor, pues pocas palabras bastan. O, por ejemplo, para captar mensajes subliminales, ¿no? Si un amigo a ti te dice, bueno, sí, es que Carlos y Laura no son solo amigos. Pues obviamente, ¿eso qué quiere decir? Es una insinuación, ¿no? Es como decirlo de forma sutil. Si no son solo amigos, quiere decir que o son novios, amigobios o lo que sea, ¿no? Pero son más que amigos, ¿no? Entonces, podrían ser esas dos cosas, ¿no? Saber captar los mensajes subliminales y también, pues, si alguien te está preguntando alguna cosa y no sabe muy bien cómo formular la pregunta, tú le vas a entender, ¿vale? Eso es lo que viene a ser. La siguiente expresión o frase hecha podría ser a buenas horas, mangas verdes. A buenas horas, mangas verdes. En inglés es too little, too late. Too little, too late. ¿Qué quiere decir? Bueno, tiene una connotación negativa, ¿no? Imagínate que estás en la universidad y estás haciendo un trabajo grupal, ¿vale? Es un trabajo que hay que hacerlo en grupos de 5 personas, ¿vale? Y uno de ellos, pues hace un poco el vago, se escaquea, no quiere trabajar, ¿vale? Y justo el último día que hay que entregarlo, hay que ya entregar el trabajo, ¿vale?, al profesor, porque ya es la fecha límite, justo ese día, a última hora, por fin decide ayudar, decide pues colaborar, decide ayudar al equipo, ¿no? Y tú le dices, sí, ahora, a buenas horas, mangas verdes. Ahora quieres venir, ¿no? Ahora quieres ayudarme. ¿Para qué? Si no has hecho nada durante todo este tiempo. ¿No? O sea, tiene una connotación negativa. Es como, ya es muy tarde, ya da igual, olvídate, se acabó. ¿No? Ese es más o menos el significado. O por ejemplo, si tienes algún amigo que le gusta mucho una chica, ¿no?, pero está muy indeciso y no se atreve, ¿no?, a declararse, ¿no?, o a ligar con ella, pues claro, llega un punto en que cuando ya por fin tiene valor, ¿no?, tiene coraje y lo quiere hacer, resulta que la chica ya ha encontrado pues un novio, ya tiene novio, ya está emparejada y ya claro, ya es imposible, ¿no?
Entonces, claro, ahí a buenas horas mangas verdes. Ya no es posible, ¿no? Entonces, bueno, tiene más bien una connotación negativa de todas formas, ¿eh? Es como, ya es tarde, ya olvídate, o lo has hecho mal, básicamente. Tiene una connotación negativa normalmente, ¿vale? La siguiente podría ser, Dios da pan a quien no tiene dientes. Dios da pan a quien no tiene dientes. La traducción literal, que creo que no existe en inglés, ¿no? Sería God gives bread to those who don't have teeth, o algo parecido, ¿no? Life is unfair, ¿vale? Life is unfair. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces la vida es injusta, ¿no? Porque hay gente que tiene algo muy preciado, pero que no le saca provecho, ¿vale? Por ejemplo, si hay alguien que... imagínate que tienes un amigo que vive pues en mitad del campo, ¿no? Rodeado de la naturaleza y demás. Y a ti te encantaría, ¿vale? A ti te encantaría vivir en un ambiente así porque tú odias la ciudad, no quieres saber nada de la ciudad, de los coches, de los ruidos, de los vecinos, y quieres irte a vivir al campo. Y resulta que tu amigo, el que vive en el campo, pues lo odia. Odia la naturaleza, odia a los bichos y vive ahí porque no tiene más remedio. Porque vive con sus padres, no tiene dinero para independizarse y el tío pues vive ahí amargado, ¿no? Está amargado, está triste, no le gusta. Y tú dices, joder, macho, a mí que me encantaría vivir en el campo y a ti no te gusta. Dios da pan a quien no tiene dientes, ¿no? Es más o menos lo que viene a decir, que tú tienes alguna ventaja que no sacas provecho de ella, ¿no? O por ejemplo, tienes algún amigo que tiene mucho dinero, ¿no? Y tiene de todo, tiene casa, tiene coche, tiene una pista de tenis, todo. Y sin embargo, pues no le saca provecho, ¿no? A pesar de tener coche, pues no lo usa apenas porque no le gusta conducir, tiene una pista de tenis pero tampoco la usa mucho, y a ti te encantaría tener eso, tú darías lo que fuera por tener eso. Y él, sin embargo, él lo tiene y no lo usa. Dios da pan a quien no tiene dientes. La siguiente expresión es, le dijo la sartén al cazo, ¿vale? Le dijo la sartén al cazo. En inglés hay una expresión que es people who live in glass houses shouldn't throw stones, ¿vale? No sé si más o menos significa lo mismo, pero bueno, ahí está esa frase en inglés. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tú no puedes recriminar o regañar o dar lecciones a gente sobre defectos o problemas que tú mismo tienes, ¿vale? Si tú estás muy gordo, ¿vale? Y tu amigo también está muy gordo y tú le dices a tu amigo, oye, tío, estás muy gordo, deberías adelgazar. Tu amigo te puede decir, ¡ja! Le dijo la sartén al cazo, ¿no? Porque claro, tú también estás gordo. No puedes estar dando consejos por ahí. O por ejemplo, si tú eres una persona muy vaga, ¿no? Estás en la universidad, tienes exámenes y pues nada, tú eres muy vago, no estás estudiando y tu amigo tampoco, ¿no? Entonces ves una foto que ha subido al Instagram, ¿no? De fiesta, sin estudiar, ¿vale? Entonces tú le dices a tu amigo, deberías estudiar, que tenemos exámenes la próxima semana. Y tu amigo te responde, sí, claro, le dijo la sartén al cazo, porque tú tampoco estás estudiando. O sea, no puedes dar consejos, ¿vale? O dar lecciones a gente sobre defectos o problemas que tú mismo tienes, ¿vale? Es lo que viene a decir, ¿no? O sea, la sartén y el cazo pues vienen a ser instrumentos de cocina, ¿no? Que viene a ser parecido más o menos. Entonces es del mismo tipo de instrumento, sirve más o menos para lo mismo, ¿no? De ahí la expresión de que tú y tu amigo o la persona con la que estás hablando sois más o menos iguales, entonces no le des lecciones. Otra expresión muy muy similar a la anterior podría ser, mira quién fue a hablar. Mira quién fue a hablar. Es un poco lo mismo, ¿no? Si alguien te da consejos de algo que él no aplica, pues no tiene sentido, ¿no? Si alguien te dice,
oye, tú deberías buscar trabajo, que no estás haciendo nada, estás todo el día en casa y no buscas trabajo ni haces nada de provecho. Y esa persona que te lo está diciendo es exactamente igual. Y tú dices, sí, claro, mira quién fue a hablar. Tú estás igual, tú eres exactamente igual, ¿no? Y luego, otra expresión también que no es exactamente igual, porque esta tiene una connotación negativa, ¿no? Es, se cree el ladrón que son todos de su condición, ¿vale? Se cree el ladrón que son todos de su condición. Es decir, si una persona actúa de una determinada manera o tiene pensamientos de una determinada manera, ¿no? Piensa de una determinada forma, es probable que se piense que el resto de la gente es exactamente igual que ella o que él, ¿vale? Entonces, pues imagínate que una persona que se dedica a criticar mucho al resto de personas, ¿no? Por ejemplo, en las oficinas, ¿no? Cuando estás en el trabajo, en las oficinas, siempre hay alguien, siempre suele haber alguien que está criticando a todo el mundo, ¿no? La típica persona que es criticona. Y esa persona siempre suele pensar mal de los demás, ¿no? Suele pensar que hay gente que también la critica a ella, ¿no? Que también habla mal de ella a sus espaldas, ¿no? Sin que ella lo sepa. Y claro, yo pienso, sí, claro, se cree el ladrón que son todos de su condición. Es decir, se cree ella que todos piensan como ella. Es decir, que los demás también critican a las personas, que hablan mal de las personas, cuando no tiene por qué ser así. Es que, oye, si tú te pasas el día criticando, ¿vale? O diciendo que tal persona ha hecho no sé qué, que está mal, o que lo que sea, pues no quiere decir que los demás piensen como tú y que también estén criticando a todo el mundo a tus espaldas, a lo mejor no, ¿vale? Entonces esa sería otra expresión, ¿vale? Y bueno chicos, esas fueron algunas expresiones o refranes en español. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido alguna cosa, ¿vale? Obviamente hay muchísimas frases hechas y expresiones en español, pero bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Porque si no el vídeo se va a hacer muy largo, muy tedioso, muy extenso, ¿vale? Esta va a ser la primera parte de un conjunto de vídeos que haré sobre frases hechas y expresiones, ¿de acuerdo? Y nada, si tenéis alguna duda o lo que sea, ya sabéis que podéis escribirme en los comentarios, que yo siempre estaré ahí pendiente para poder responder cualquier duda que tengáis, ¿vale? Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido muchas cosas. Así que nada, un saludo, hasta pronto.